Creo que vi a Slenderman. Bueno, para ese entonces no sabía de este mito, tenía 12 años, en casa solo éramos papá y yo. Él entraba a las 4 a.m. a trabajar, se iba y yo quedaba sola en casa. Yo fingía que me quedaba a dormir en mi habitación cuando él se iba, pero en realidad siempre estaba despierta a la hora de marcharse, escuchaba las llaves que cerraban las puertas y entonces corría hacia el sofá y encendía la televisión para ver caricaturas, porque siempre tuve una sensación rara a esa hora y prefería estar despierta y alerta para cualquier cosa, esa era mi costumbre, hasta que un día lo vi. Estaba en el sofá, me quedé mirando la televisión sin encenderla todavía porque mi cerebro estaba agarrando señal mientras despertaba bien, cuando de pronto, lo vi. Estaba en el pasillo de la casa, justo entre las dos puertas de las habitaciones. Era un tipo muy alto y aunque no lo vi mucho tiempo, recuerdo que no tenía rostro, tenía las facciones, la forma de los ojos, labios, pero sin estos. Tenía un smoking elegante negro, y era muy pálido. Llevó su mano donde estaban los botones de su camisa, pero yo me negué a seguir mirándolo y regresé mi mirada a la televisión y me quedé petrificada. Esperé hasta las 6 a.m., volví a mirar y no estaba, así que corrí a mi habitación, saqué las llaves, abrí la puerta y corrí como nunca en mi vida y llegué a casa de una tía. Años después en la secundaria un amigo estaba en un foro de creepypasta, que tampoco sabía qué era, y vi un dibujo un tanto similar a lo que había visto hace años y le pregunté qué era, me explicó y quedé en shock. También me mostró la película Slenderman 2018 cuando salió, pero nunca le dije a nadie lo que vi en mi casa. No recuerdo mucho mi edad en aquel momento, pero oscilaba entre los 5 y 6 años. Vivía en un apartamento relativamente grande, con 3 habitaciones con closet incluidos cada uno. La habitación principal tenía baño incluido y otro baño estaba en el pasillo. También una sala espaciosa y una cocina con lavandero juntos en el mismo espacio. Creo que era la parte más pequeña de la casa, aunque cuento solo esto con el fin de que se familiaricen más con el entorno de esta anécdota. Resulta que, aunque yo siempre fui una niña llena de imaginación, siempre entre mis amigos imaginarios había una niña de vestido blanco. Era un poco más alta que yo, con piel blanco pálido y ojos oscuros, de cabello castaño oscuro largo y un vestido blanco con detalles de encaje al final, como los que se usan en la primera comunión de los católicos. Era simpática y aunque no hablaba mucho, aunque a diferencia de mis otros amigos, ella tenía la peculiaridad de saber cuándo iba y venía mi padre, no me parecía raro. De todas formas era muy pequeña para pensar de forma seria en cómo sabía cuando mi padre estaba cerca y cuando no. Tampoco buscaba hacerme daño, como dije, era muy linda. Hubo solo una cosa de ella que era extraña, el lado izquierdo de su cara, ojo, mejilla y el resto de la cara en esa zona era cubierta por su largo y algo rizado cabello. Ahora de grande me pregunto si tenía alguna herida oculta o si solo le gustaba así. Después de todo no me parecía extraño jugar con la niña que dormía en mi closet. Llegué a la conclusión de estaba muerta a los 9 años, lo supe ya que hubo un día en donde cuando aún vivía con mi padre en aquel apartamento limpiando el closet de su cuarto, que era el principal, conseguimos el cuadro de una niña en el fondo de uno de los espacios. Era más o menos grande, como los cuadros de retratos de familiares que puedes conseguir en casa de cualquier abuela, pero esta era una foto deteriorada. Le dije a mi padre que de quién era aquel cuadro y dijo que podía ser de la dueña anterior, que no deberíamos tocar esas cosas, así que la puso donde estaba. Sin embargo me pareció extraño saber aquello ya que la niña de aquel cuadro era igual a la niña de mi closet. Nunca le dije a nadie que jugaba con esa niña o que la veía en primer lugar, siempre me preguntaré por qué dormía en la caja de juguetes de mi closet. También debo aclarar que la dejé de ver un poco antes de mudarme con mi madre a los 9.
Me da un poco de miedo pensar en que si hubiera sido otro tipo de fantasma más agresivo me hubiera hecho daño o acosado. Hace unos años dormía en un cuarto ubicado en el segundo piso de mi casa. Ese cuarto colindaba con el apartamento de una vecina, conocida por ser mala con los niños y por unos raros rituales que hacía. Ese dormitorio se volvió muy pesado para dormir en esa temporada. Recuerdo que las pesadillas, las parálisis de sueño eran repetitivas, pero sucedió algo raro. Yo tenía 13 años, cabe añadir que mi dormitorio era pequeño y se mantenía limpio. Un fin de semana salimos de paseo y al regreso, el cuarto se llenó de moscas, pero a gran cantidad. Usamos Raid para matar y mi madre sacó 2 recogedores llenos de moscas. El piso de porcelanato estaba de color negro de la cantidad de moscas que había. Me pareció raro, demasiado raro, y esa noche tuve un sueño con una señora que me conoció desde pequeño. Esta señora fallece al día siguiente. En mi cabeza, todo era coincidencia hasta que unos meses después pasa lo mismo. Mi abuelo cae enfermo y las parálisis empezaron nuevamente. No podía dormir y en uno de esos sueños, veo un señor todo de negro de espaldas, diciéndome que si moría en el sueño, moría en la realidad, pero que esta vez no es mi turno, y le consulto. ¿De quién es el turno entonces? Me responde diciéndome, tú sabes quién ahora le está pasando mal, y logro despertarme. Una semana después fallece mi abuelo. Desde ese momento no duermo ahí y no pienso volver. Hace ya mucho tiempo, mi abuelo materno enfermó, no recuerdo exactamente de qué, pero allí estaba, en el hospital. Recuerdo que debían operarlo de algo, y mi hermana menor y yo estábamos muy preocupadas. En algún punto decidimos jugar a ser brujas y fingimos hacer un hechizo para que todo saliese bien. Escribimos su nombre en una hoja de papel, luego le prendimos fuego, agregamos la ceniza a un bol con agua salada y luego lo enterramos en el patio. La operación salió bien y mi abuelo se recuperó. Un día al regresar de la escuela vimos como una pequeña planta había crecido sobre nuestro hechizo. Quizá la ceniza sirvió de abono o tal vez la macumba hizo efecto real, nunca lo sabré, pero me aterra que tenga consecuencias. Nunca volvimos a jugar con cosas como esa. No tengo una historia, pero sí de una amiga. Ella tenía 4 años cuando dormía con sus padres al lado de la cama de ellos. De pronto, una figura negra de un hombre con un sombrero quemado de paja y con signos de quemadura en la piel y también en el sombrero, la llamaba constantemente por su apodo, como la solían decir en la casa. El hombre estiraba su mano y la llamaba para que vaya con él. Ella no pudo decir una sola palabra del susto, pero pudo alertar a su papá agarrándolo fuerte del brazo. Su papá inmediatamente le grita a ella diciéndole una y otra vez que no lo mire. Dato perturbador, ese hombre había muerto quemado en aquella casa. Sus padres la contaron muchos años después. Aún recuerda cómo se podía ver claramente cómo el sombrero tenía marcas de que se había quemado gran parte del mismo, y también de la persona que la llamaba. Hace unos años falleció mi bisabuela, pero desde aquel día, la casa en donde ella vivía ha cambiado radicalmente. Todo empezó cuando le dio un derrame cerebral. Todos sus hijos y nietos apoyaron para que se recuperase, asimismo como a sus tratamientos y sus terapias durante bastante tiempo, pero al cabo de 5 meses le volvió a dar un derrame, por su depresión y ansiedad. Pasado unas horas de ese suceso, declararon que había fallecido. Hicimos su funeral y todo, pero pasado un tiempo, como solía hacer con mi madre, fuimos de visita a su casa a quedarnos un tiempo debido a que en nuestra otra casa mucha gente intentaba robarnos. Estando allá, la primera sensación que tuvimos fue una mala vibra proveniente de su antigua habitación, por lo que mejor fue dejarlo cerrado y no abrir esa puerta para nada.
Ya en la noche, yo estaba en la habitación donde siempre me quedaba a dormir cuando la iba a visitar. Estaba viendo The Walking Dead, todo tranquilo hasta que escucho unos pasos por el pasillo de la sala, escucho el sonido de unos zapatos. Cuando me asomo a ver, la vi, con su traje que fue enterrada, volteó a mirarme con una cara muy alegre y dijo: solo bajé a tomar unas pastillas, y siguió caminando. Intenté seguirla pero ya no estaba. Me quedé en shock, no sabía qué decir, pero corrí a levantar a mi hermano y contarle lo que había pasado y lo que vi. No me creyó, hasta que le dije a mi mamá. Me dijo que ella solo había escuchado gritos de ella, amenazándola por muchas cosas, entre malas contra ella y contra sus hijos, que ella juraba jamás haber hecho. Desde aquel día, nunca volvimos a entrar, mucho menos pasar por esa casa, y actualmente está abandonada, con todas sus cosas que tenía dentro. Eran las 8:30 de la noche y estaba empezando mi turno. Acababa de llegar a mi trabajo en la morgue, mis compañeros estaban trabajando, así que tomé mi elevador como siempre. Abruptamente escuché el ruido de la persona que venía corriendo. Era una persona desnuda con el torso abierto y pedazos de intestino colgando. Se paró enfrente de mí y se desplomó. Detrás de él venían mis compañeros, que más que nada tenían una cara de espanto. Les pregunté qué carajos pasa y me dijeron: a este tipo le estábamos haciendo la autopsia, y a la mitad de ella se paró y se echó a correr. Estaba vivo. Nos metimos en un gran problema. Les dije: esperen, si es así, primero, vamos a hablar con la policía. Así que llamamos y esperamos a la policía, revisaron la escena, se ordenó una segunda autopsia, que en este caso fue hecha por mí. La segunda autopsia arrojó que el hombre había muerto ahogado y tenía 48 horas de haber fallecido. No había problemas con las autoridades, pero quedaron perturbados por lo que había pasado. Una vez más el rigor mortis hizo acto presencia, dejando a mis compañeros y a todos en la morgue con la experiencia vivida muy perturbados y sin ganas de estar en ese lugar. El cuerpo humano siempre nos sorprende, pero ver un cuerpo así, aunque seas forense, es aterrador. Sin duda es algo que te marca de por vida.